Hoy les quiero hablar como persona, aparte de ser médico y psicoanalista. En mis 48 años de vida, por así decirlo, pues bueno, uno ya va teniendo una ligera noción de lo que son las cosas, ¿no? Y como mi carrera profesional llevo ya ejerciendo la medicina 20 años y el psicoanálisis, donde he visto tantos problemas en las personas, que llevo una serie de reflexiones que ya te da un poco la experiencia, ¿no? Y es llamativo que como una terapia tan verdaderamente poderosa y adelantada a su tiempo como es el psicoanálisis, como muchas personas siguen diciendo que no hay nada que las pueda curar. Entonces vamos a matizar aquí de que nada las puede curar, porque yo lo que puedo certificar después de tantos años de profesión, que son muchas las personas que acuden a las consultas y también son muchas las personas que ni siquiera comienzan la terapia psicoanalítica, que a la segunda o tercera entrevista o al mes o cuando empiezan verdaderamente a mejorar, interrumpen la terapia aludiendo cualquier tipo de excusa. Uno estudia este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente te llama la atención. Y claro, aquí yo veo que no todo el mundo evidentemente se quiere curar, no todo el mundo quiere tener una vida aliviada de problemas. Entonces nos hace pensar que qué es lo que realmente ata a una persona a una determinada dolencia mental, incluso física, y que no quiera realmente poner remedio para poder solucionarlo. Bueno, dos cosas muy importantes. Una es el sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad posiblemente son de los sentimientos que más esclavizan al ser humano. ¿Por qué? Porque la culpa es algo que se siente de manera inconsciente y de manera inconsciente uno puede sentirse mala persona y realmente una enfermedad, un trastorno, una vida problemática puede ser como una especie de, digamos, como de pena que la persona tiene que cumplir para que de esa manera mitigar su culpa y sentirse más aliviado. Por eso es una de las causas por las cuales muchas personas cuando empiezan a sentirse bien con el tratamiento psicoanalítico dejan la terapia. ¿Por qué? Porque sienten que la culpa no la han terminado digamos, de pagar. Entonces la enfermedad vendría como a ser una especie de castigo, como una especie de pena impuesta por la propia persona, de manera que viene a calmar una culpa inconsciente. Es muy difícil decir a una persona que cambie su culpa por salud, que cambie su culpa por alegría, que cambie su culpa por bienestar, porque la culpa es un sentimiento penoso y cuando la persona se considera que no se merece vivir mejor, estar mejor o ser más feliz, evidentemente uno no puede intervenir sobre eso. Es una de las cosas que yo he aprendido con los años, ¿no? De que vivir se puede vivir de cualquier manera. Cualquier vida, evidentemente, es válida, pero hay que reconocer que hay vidas y vidas. No es lo mismo vivir una vida con culpa que vivir una vida sin culpa, pero claro, ¿qué compara una cosa con otra y qué nos hace pensar que es mejor una vida libre de problemas o una vida con problemas? Evidentemente no se puede juzgar. Quiero decir que el psicoanálisis da por válido ambos tipos de vida, ¿no? Yo me acuerdo en mi juventud que cuando conocí el psicoanálisis con 20 años tenía una energía y una fuerza tremenda. Todo el mundo decía, psicoanalízate, que lo puedes resolver. Y tenía un afán, evidentemente, por ayudar a todo el mundo. Fue una de las causas por las cuales yo me hice médico, ¿no? Porque no toleraba el sufrimiento humano. Me dolía ver el dolor en las personas, entonces mi afán continuo era tratar de aliviar ese dolor. Me hice médico pues para aliviar los dolores del cuerpo y luego me hice psicoanalista para aliviar los dolores del alma. Y luego me di cuenta también que el dolor podía ser una forma de vivir. Me costó mucho renunciar a este pensamiento y yo pensaba que todo el mundo quería el bien, que existía una idea eterna, universal, donde hasta podría poner conceptos cristianos, ¿no? De que Dios quiere realmente el bien para las personas. Bueno, es la segunda cuestión que quiero aludir por la cual una persona no quiere curarse o no quiere, digamos, hacer uso de la terapia psicoanalítica, y es por el sufrimiento, ¿no? Hay personas que tienen verdadera capacidad para sufrir y tú dices, pero tanto esclaviza el sufrimiento, tanto nos cuesta separarnos del sufrimiento, de la queja, del dolor, y te das cuenta que muchas personas tienen estructuras dentro de su manera de ser que rozan el masoquismo, ¿no? Pero el masoquismo en el sentido no consciente, sino inconsciente, de manera que el sufrimiento, el dolor, la pena,
la angustia, forman parte de su vivencia diaria. Y hay personas que si tú le quitas el dolor y el sufrimiento no sabrían vivir. Entonces, yo ahí, claro, ya puedo entender de que muchas personas no se quieren psicoanalizar, pues porque no quieren abandonar la culpa, evidentemente, porque no han pagado suficientemente por no sé qué pensamiento o qué acto por lo cual ellos se consideran malas personas y tienen que pagar con lo que están padeciendo. Pero luego también es el sufrimiento, ¿no? Que como una persona sufre, sufre, sufre y acaban viviendo de una manera acorde a su sufrimiento. Y yo he visto personas que han mejorado tanto, que mejoraban tanto, que sentían que algo les faltaba. ¿Por qué? Porque al quitarles el sufrimiento ya tenían que vivir de otra manera, tenían que pensar de otra manera, y entonces ahí ellos decían, mira, no quiero esto, ¿no? Volvían al sufrimiento, volvían al dolor, o incluso complicaban las situaciones de su vida para que su vida volviera a estar impregnada de sufrimiento y de dolor. Contra esto, evidentemente, no se puede hacer nada porque, como digo, el psicoanálisis respeta cualquier forma de vida. A mí esto me costaba entenderlo, ¿no? Y yo siempre intervenía, pero luego también me di cuenta que, con los años, ¿no? De que hasta podías incluso provocar más problemas a una persona que le quitas el sufrimiento y el dolor que si se lo dejas puesto para toda la vida. Hay una cosa que me llama también mucho la atención. No me gusta hablar de estos temas porque, bueno, soy un científico, pero también tengo la noción de la palabra Dios, ¿no? Porque muchas personas dicen, si estoy así es porque Dios quiere, Dios me ha dado esta enfermedad, Dios no quiere que me cure. A mí me parece que Dios no quiere a las personas enfermas, a mí me parece que Dios quiere a las personas sanas. Si hablamos de que Dios quisiera algo, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona sana puede ayudar a otras, puede hacer mucho por otras personas, ¿no? Y decir que una enfermedad te la ha mandado Dios, pues bueno, yo en esos temas no quiero entrar, porque yo pensaría, y nosotros como buenos científicos estudiamos que las personas se enferman por muchos mecanismos, ¿no? Te enferman las personas que te rodean, te enferman las relaciones que vives, te enferma la tristeza, te enferma el dolor, te enferma la agresividad, te enferma el odio, te enferma el egoísmo. Entonces yo creo que hay que responsabilizarse que lo que le enferma a uno son cosas que tienen que ver con uno y con las personas que nos rodean, porque también es cierto que hay situaciones en la vida que te pueden llegar a enfermar, pero que tiene que ver mucho con el ambiente, evidentemente, que te has proporcionado tú de una manera consciente o inconscientemente. Siempre se puede escapar, siempre se puede vivir, siempre se puede comenzar una nueva vida, pero hay que hacer un verdadero trabajo y un verdadero sacrificio, y a veces el ser humano pues prefiere quedarse con una vida que desde el punto de vista de otros pues es una vida miserable, pero para él es su pequeña vida, su pequeño refugio, donde peor o mejor manera pues esa persona con su sufrimiento, con su dolor, con su enfermedad, con el beneficio secundario que a veces se le saca a las enfermedades, ¿no? Porque es una cosa que también sucede mucho, ¿no? Que muchas personas pues no quieren abandonar la enfermedad pues porque con su enfermedad someten al marido, a la mujer, a los hijos, logran obtener beneficios económicos, afectivos, hacen chantajes emocionales. Digo que son también formas de vivir. Entonces es muy difícil, ¿no?, cambiar este concepto a una persona que realmente se da cuenta que si abandona esto y si el psicoanálisis la cura, tendría que replantearse muchísimo toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues uno con el tiempo pues acaba aceptando que cualquier forma de vida es válida, y evidentemente lo que para mí a lo mejor puede ser una buena forma de vida, pues para el otro no lo es. Y a lo mejor yo no considero que a lo mejor tenga una mala vida, aunque la tenga, porque cada uno es su vida. Quiero decir con esto bueno, que realmente el psicoanálisis es una terapia para personas que verdaderamente quieren resolver problemas, ¿no? Y que están dispuestos a transformar toda su experiencia de vida, pero que, como he dicho, se puede vivir de cualquier manera y cualquier forma de vida es válida. Pero que no nos engañemos, no critiquemos al psicoanálisis, no hablemos mal de la terapia psicoanalítica porque se habla mal por desconocimiento, ¿no? Y sobre todo se habla mal, pues sobre todo porque quiero defender la enfermedad o llevar la enfermedad como una bandera o como una forma de vida, cuando yo creo que es tan respetable que una persona decida sanarse o no sanarse. El psicoanálisis está descubierto hace más de 110 años y sin embargo todavía no se entiende. Ya Freud dijo que se iba a empezar a entender su pensamiento de aquí a 200 años, es decir, que estamos todavía muy lejanos de entender la teoría psicoanalítica y darnos cuenta que el ser humano a lo que se agarra, a lo que se aferra,
es a un miedo a enfrentarse a la vida, a enfrentarse al futuro, y que el pasado, señores, no es tan importante, por no decir que no es nada importante, porque realmente el ser humano vive para negar el futuro, vive para negar la muerte, vive para negar de que los seres queridos van a fallecer, vive para negar que cuando él muera el mundo va a continuar, es decir, vive para negar el ¿qué? El final de la vida. Entonces aquí el pasado mucho no tiene que ver. La psicología y otras ciencias dicen, no, todo tiene que ver lo que te pasa con el pasado. No te digo que tu familia y tus vivencias pasadas han podido de alguna manera conformar tu carácter, pero que luego tú te das cuenta que la película esta que todos estamos viendo y viviendo tiene final. Y yo lo que he comprobado también es que nadie se quiere morir, que todos nos aferramos a la vida, vamos, de una manera tremenda. Pero hay tanta angustia a vivir, hay tanta angustia a entender el proceso de la vida, que somos capaces de despistar la atención a través de enfermedades, problemas y un montón de historias simplemente para no ver el proceso de la vida. Es como cerrar los ojos. Que los podemos cerrar, que podemos estar ciegos, pero no vamos a poder evitar el concepto de temporalidad, porque todos somos seres finitos y todo termina para el ser humano. Y también es cierto que hay personas que se engañan de tal manera que llegan a morirse sin saber que se están muriendo y llegan a morirse sin darse cuenta que han vivido. Pero bueno, ya son matices de cada persona, pero son conceptos a mi entender, son filosóficos, son humanos, pero son muy reales. El hombre, la mujer, se complica la vida justamente para no darse cuenta del proceso de la vida. Y cuanto más problemas se mete el ser humano es justamente para no vivir y para no darse cuenta que está viviendo. Por lo tanto, vivimos para negar. El ser humano se enferma muchas veces para negar. Se genera problemas para no querer ver. Entonces, esa es la dialéctica del ser humano. ¿Quién quiere ver esa verdad? Muy pocas personas. ¿El psicoanálisis te abre los ojos? Sí. Y yo siempre digo que si duele, es verdad, pero a veces no se admite. Y bueno, espero que esta charla que les he dicho hoy, o esta mínima conferencia sobre estos temas, sirvan para hacerles reflexionar y bueno, a lo mejor alguna persona pues decide vivir de una manera y cambiar el dolor y el sufrimiento por algo de esperanza y de vida, ¿no? Y siempre digo que es más útil estando sano que si no se está. Y no nos agarremos a esto de que no me puedo curar, de que Dios me ha mandado esta enfermedad y que lo mío es un caso imposible, que no, que son todo excusas para no estar en el mundo, para no relacionarnos con los otros, para no dar nada a los otros, para fomentar un egoísmo que todos tenemos. Pero bueno, que yo respeto todo pensamiento, toda vida, y nada, que el psicoanálisis está para ayudar a los que realmente, verdaderamente quieren sanar. Y el resto, pues bueno, también tienen derecho a vivir. Muchas gracias.